Muy buenas, gente de YouTube. En el universo de Dead Hit Zombie Warfare controlamos a distintos supervivientes, liderados por el Sheriff Bill. Cada uno de estos personajes es único en personalización y habilidades, pero algunos de ellos van más allá y tienen detrás de sí una historia de cómo vivieron el apocalipsis por su cuenta hasta encontrarse con Bill. En esta segunda parte narraremos otro montón de historias de algunos de estos supervivientes. Si desean ver la parte 1 de esta serie, les dejaré el link del video en la descripción. Todo lo que narraré a continuación es posible que sea 90% canónico. Sin más que decir, empecemos con las historias de las unidades de Dead Hit Zombie Warfare, parte 2. Su nombre real es Hirsch, aunque solo muy pocas personas conocen su verdadero nombre. Es muy reservada y no suele contar cosas de sí misma o de su pasado. Los rumores entre los supervivientes indican que ella sabe que causó la epidemia, y también se dice que en algún punto trabajó en la creación de tanques de Bacta, pero nunca especificó para qué. Trabajaba de médico, y se dice que logró crear una medicina única capaz de curar casi cualquier herida, incluido el veneno corrosivo del virus de manera temporal. Cuando el apocalipsis comenzó oficialmente, fue la primera en ofrecerse como voluntaria para ser una médico de campo. Su meta principal es proteger lo que queda de la humanidad de la infección. A pesar de su personalidad reservada, sus acciones hablan por sí solas. La gente confía en ella. Una vez dijo, curar es como matar, solo que al revés. Los orígenes del granadero se conocen por medio de una nota de su diario personal con el día registrado como 9 de octubre. Su historia se remonta desde su infancia. Desde joven se mostraba inseguro en sí mismo, lo que lo hizo blanco de bullying en la escuela. Se consideraba a sí mismo como un fracasado. Harto de la escuela, decidió dejarlo todo y alistarse al ejército. Una vez dentro del ejército, descubrió que podía hacer mucho más que la gente de su antigua escuela. Su actividad favorita eran las explosiones, las cuales consideraba como una sinfonía explosiva con pedazos de metralla volando. Se unió al escuadrón de granaderos. Los primeros días de entrenamiento fueron humillantes por culpa del sargento Hartman, quien en palabras suyas creía que no estaba bien de la cabeza, pero que era una bendición a comparación de su vida escolar. Su primer contacto con los zombies fue cuando estaba descargando cajas con granadas, hasta que su base fue atacada por los infectados. Él vio al sargento Hartman derribando zombies hasta que fue superado. El único motivo por el cual sobrevivió fue por esas mismas granadas. Como dato curioso, su nota de diario, con la fecha de 9 de octubre, contradice totalmente la fecha en la cual el virus azul fue reportado por primera vez en los Estados Unidos, el 24 de octubre del 2017, lo cual solo se trataría de un error a la hora de escribir su historia si no fuera por un detalle. Antes de esa fecha, el virus azul se encontraba solamente en Rusia bajo cuarentena desde el 2013 por medio de las fuerzas internas. Y siendo que el granadero es parte de esta facción asociada a las Naciones Unidas, es muy probable que él fuera reclutado para unirse a esta organización meses antes, dejando su puesto en el ejército y participando en el frente de batalla en Rusia para contener esta amenaza hasta que un avión desconocido escapó la cuarentena y llegó a infectar a los Estados Unidos el 24 de octubre del 2017. Después de este incidente, la IF lo asignó a los Estados Unidos para defender este segundo frente, mandándolo a defender las ciudades aisladas en cuarentena de Lamos o Salt Lake City. Su verdadero nombre es Madeline Madrigal, también conocida como Mama por sus familiares. Es originaria de Charlotte, Texas.
Siendo de un linaje familiar de francotiradores expertos, junto con su hermano entrenaron desde muy jóvenes con armas de precisión para alcanzar una puntería inigualable. A diferencia de su hermano, que adoptó su gusto por los francotiradores como el resto de su familia, Madrigal prefirió ir a otro nivel y probó con el uso de armas pequeñas, siendo su arma predilecta un revólver. Su dominancia y precisión con esta arma la llevó a ser famosa en su estado. Una vez se unió a la policía de su condado, no tardó mucho en subir en la jerarquía hasta ser la sheriff de Charlotte. Sus subordinados le empezaron a apodar Sheriff Charlotte por respeto. En algún punto de su historia, su hermano regresó y le pidió a Charlotte que acompañara a su hija, Paulina, a la academia de policía y que la entrenara personalmente para desarrollar la precisión que sus familiares poseen con el rifle de francotirador. Una vez que el apocalipsis llegó a su condado, la Sheriff Charlotte hizo lo posible por sobrevivir por su cuenta, hasta encontrarse con otro sheriff montado en un autobús en medio del camino. Fue así que se unió al grupo de Bill con el objetivo de encontrar a su hermano y a su sobrina. Antes de que la civilización cayera, Glenn trabajaba como un repartidor de pizza. En una noche de servicio, él estaba realizando un pedido, pero notó que alguien fue rodeado por un grupo de matones. Estaba por ser asaltado y necesitaba ayuda. Sin dudarlo ni un segundo, Glenn se bajó de la moto y se enfrentó a los asaltantes, dándole tiempo a la víctima para que corriera. Sin embargo, Glenn no era muy bueno con los planes y era un poco tonto, y el plan no salió como él solo imaginaba. Esa noche, Glenn terminó en urgencias con múltiples huesos rotos, pero que milagrosamente se mantenía con vida. Sus huesos fueron reemplazados quirúrgicamente por sustitutos de metal, lo que lo hizo más resistente. A pesar de este incidente, él nunca dejó de ser un buen samaritano. Antes y durante el apocalipsis, él siempre se presentaba en cualquier oportunidad para ayudar a los otros, aun en las situaciones más peligrosas. Glenn es dos cosas: alguien duro de matar y el compás moral del grupo del sheriff. Agente 0259A, Archivo 44259. Los archivos del Departamento de Defensa Federal de los Estados Unidos de América, abreviado como la FDD, acerca de la investigación de la empresa Toxic Lab y su grupo armado. Estos archivos contienen información confidencial acerca de los miembros de la Fuerza Militar de Toxic Lab, abreviados como la TMF. A pesar de la insistencia del gobierno en que la agencia tenga otro enfoque en la defensa del país de los infectados, nosotros creemos que organizaciones como estas deben ser vigiladas aún en estas circunstancias, para evitar la posibilidad de que una de ellas se vuelva una amenaza para los Estados Unidos. Entrada del Departamento de Defensa Federal. Carpeta de investigación de la Fuerza Militar de Toxic Lab. Entrada 1. Nombre del sujeto: Bosco Albert Baracus, alias Soldier. Estado: activo. Perteneciente al Escuadrón A de la TMF. Es el integrante más grande y fuerte de su unidad. Junto a su escuadrón se involucraron en enfrentamientos con la mafia mexicana, y la CIA les acusó de tener vínculos con terroristas, lo cual llevaron al escuadrón a la cárcel por un tiempo. Tiene una lealtad hacia su capitán Hannibal, pero ha mostrado disgusto con el lanzallamas del escuadrón, Murdoch. En una ocasión le cosió la herida a Bosco y le dejó una cicatriz con forma de rayo. Además, destrozó su camioneta mientras huían de la mafia mexicana. Aun con estos enfrentamientos, ambos se respetan hasta cierto punto y son incapaces de traicionarse en combate. Después del primer contacto con el virus azul en los Estados Unidos, el soldado Bosco, junto a su escuadrón, participaron en la cuarentena de la ciudad de Lamos y después en la defensa de esta misma ciudad, en el asedio del grupo terrorista designado como los Merodeadores. Los agentes de la FDD en el campo informan que los miembros de este escuadrón nunca han hablado con otros supervivientes por más de 5 minutos. Los objetivos de este escuadrón y de la TMF
siguen siendo desconocidos. Como dato adicional al perfil, Bosco es fiel creyente hacia Dios, y lo poco que habla con el grupo de supervivientes es para rezar. Nota de acción: mantener vigilado. Entrada del FDD. Carpeta de investigación de la Fuerza Militar de Toxic Lab. Entrada 2. Nombre del sujeto: Murdoch, alias Flamethrower. Estado: activo. Murdoch era piloto y sirvió en el Cuerpo de Rangers de los Estados Unidos hasta que se le dio la baja por insubordinación y posible locura, según lo relataban sus compañeros. La hazaña más grande de Murdoch es haber rebotado múltiples balas con las hélices de su helicóptero. Después de su eventual salida de los Rangers, se unió a la TMF. Actualmente forma parte del Escuadrón A, liderado por el capitán Hannibal. Formó parte en operaciones contra la mafia mexicana y fue arrestado un tiempo por acusaciones de estar relacionado con terroristas. Él toma el rol como lanzallamas e ingeniero del escuadrón. Como se mencionó en el reporte anterior, Murdoch y Bosco no se llevan nada bien. Siempre tienen riñas entre ellos, pero al mismo tiempo tienen un respeto mutuo. Su paradero fue desconocido junto al resto de su escuadrón, hasta que se unieron a un grupo de supervivientes liderados por un sheriff. Los agentes de la FDD en el campo narran que Murdoch tiene un ingenio sin precedentes, ya que en una ocasión el motor del autobús del grupo se apagó en un camino rural y estaban completamente solos en el campo. No podían arrancarlo hasta que Murdoch encontró una ambulancia y lo hizo funcionar con un desfibrilador. Otros informes sugieren que Murdoch sufre de piromania, ya que aseguran que cuando se mete en una multitud de zombies, sonríe detrás de su máscara de gas al encender su lanzallamas. Nota de acción: mantener vigilado, evitar contacto. Entrada del FDD. Carpeta de investigación de la Fuerza Militar de Toxic Lab. Entrada 3. Nombre del sujeto: Hannibal Smith, alias Cap. Estado: activo. El famoso Hannibal Smith es un brillante estratega y líder del Escuadrón A de la TMF. Estuvo involucrado en combates contra la mafia mexicana. Fue traicionado, acusado de ciertos delitos relacionados con la producción de dinero que les arrebataron a los terroristas. Los medios de comunicación informaron que Smith había sido engañado por un agente de la CIA, que lo había falsificado todo para llevar al escuadrón a la cárcel. Hannibal es un buen líder. Puede animar a los chicos con solo estar cerca de ellos. El capitán respeta al soldado Bosco y siempre encuentra las palabras adecuadas para que Murdoch realice bien sus tareas. Es una leyenda para muchos. Hannibal lideró la operación militar en la ciudad de Lamos con intención de levantar una cuarentena y crear una defensa en toda la ciudad desde el primer día que los infectados llegaron al país. Después de que el grupo terrorista conocido como los Merodeadores tomara la ciudad de Lamos, el capitán Hannibal y los sobrevivientes de su escuadrón huyeron y se mantuvieron bajo el radar un tiempo, hasta que fueron reclutados por un grupo de supervivientes liderados por un antiguo sheriff. Los agentes de la FDD en el campo sugieren que Hannibal trata de ser inspiracional con el resto de supervivientes, pero al mismo tiempo manteniendo secretismo como el resto de su escuadrón. Reportes también indican que Hannibal suele mostrar mucha tristeza en su mirada, pero también mucha determinación. No se conoce qué es lo que lo impulsa a luchar, pero se cree que se trata de encontrar a un amigo desaparecido. Nota de acción: mantener vigilado, investigarlo para encontrar respuestas. Entrada del FDD. Carpeta de investigación de la Fuerza Militar de Toxic Lab. Entrada 4. Nombre del sujeto: El informe de este sujeto fue eliminado por medios desconocidos. Se creía que el sujeto ha muerto, pero los últimos reportes de los agentes de la FDD en el campo han confirmado que un sujeto con una armadura TMF dañada, cuyo ID coincide con la del protagonista de este informe, pero la apariencia bajo la armadura no coincide con la descrita antes de la pérdida parcial del reporte. El resto del escuadrón A de la TMF lo reclutaron y no parecen tener sospechas del sujeto, aunque este sabe muy bien de los demás integrantes. Posibilidad de tratarse de un infiltrado de otra organización extremadamente alta. Nota de acción: extrema cautela, mantener vigilado, investigarlo para encontrar respuestas, interrogarlo si es necesario.